Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a tener nuestra meditación de esta tarde. El domingo sabemos que es el día del Señor y bueno, muchos siguen con sus actividades, pero el domingo siempre debe ser dedicado para las cosas del Señor. Y todo el tiempo, no solamente un domingo, pero el domingo es exclusivo para el Señor. Entonces vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que nos guíe en la porción de su palabra que vamos a leer el día de hoy. Te agradecemos, Señor, en esta tarde por la vida que nos has concedido hasta este momento. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres un Dios verdadero en nuestras vidas, aún a pesar de nuestras debilidades, aún a pesar de nuestros problemas, aún a pesar que a veces tenemos falta de confianza, falta de fe, pero Señor, tú siempre permaneces fiel. Permite que en este momento, Señor, cada uno de los que vamos a escuchar tu palabra, abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir tu hermosa palabra, que es la que nos conforta y es la que nos alienta y es la que nos alivia en todos nuestros temores. Te pido que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra, que no sean mis pensamientos ni mis ideas, sino solamente, exclusivamente tú, Señor, el que puedas hablar en esta tarde a todos aquellos corazones que van a recibir tu palabra, Señor, y que sea un consuelo para cada uno de ellos. Todo esto te lo pido, Señor, pidiéndote perdón por todas aquellas faltas que cometemos a cada momento para que delante de ti estemos limpios y que tu palabra también pueda ser santificada, Señor, por medio de nuestra boca y por medio de nuestros pensamientos. Gracias te damos por ello, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo agradecemos. Amén. En esta tarde quiero que meditemos en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Después de 3 capítulos que tiene este libro, primeramente dice el capítulo 1, Habacuc se queja de la injusticia. Luego sigue: los caldeos castigarán a Judá. Y luego protesta de Habacuc. Jehová responde a Habacuc: ayes contra los injustos. Pero quiero en esta tarde que solamente nos aboquemos en la oración de Habacuc. La oración de este profeta de Dios. Y Dios siempre hablaba y habla a través de su palabra. Y esta oración que hace el profeta Habacuc no es más que también un canto, un salmo que es, que es un canto, y esto me ha llamado la atención, la forma de orar, la forma de pedirle a Dios, es siempre de una forma cantada, de una forma dulce, de una forma que, que cuando cantamos, cantamos de alegría, cantamos de gusto. El hombre se siente bien cuando canta alguna canción. Si cuando canta alguna canción del mundo, a veces nos sentimos alegres, contentos, ¿cuánto más cuando podemos cantarle a Dios? Y Habacuc está cantando a través de esta oración. Y en el versículo 2 dice así: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Cuántos de nosotros
cuando escuchamos la palabra del Señor, dice Habacuc, oí tu palabra, he oído tu palabra y temí. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, pero a veces no vemos esa profundidad que tiene. No vemos a veces el significado, la enseñanza que tiene la palabra de Dios. A veces leemos por leer. Yo a veces me doy cuenta que hay gente cuando lee libros, cuando son libros que el mundo y de cualquier tema, he visto que hay gente que se apasiona y se mete en los personajes o está así ávida y está leyendo y leyendo y leyendo. Y me llama la atención que a veces nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, cuando la escuchamos, no nos metemos. Nada más oímos y no viene aquella otra acción. Como decía el Señor, somos oidores, mas no hacedores de la palabra. Y Habacuc tenía un conocimiento de Dios. Habacuc conocía a Dios y oía de la palabra de Dios. Y su acción era temer, temí. Pueden ser las dos partes. El miedo, cuando el Señor habla, o el miedo de ese respeto, de escuchar con atención lo que el Señor está diciendo. Y esta acción de escuchar la palabra de Dios y, y la acción de tener miedo o tener temor ante la palabra de Dios. Y yo creo que es válido ese temor cuando escuchamos a Dios, cuando conocemos a Dios. No es el miedo de terror, sino es el miedo de respeto, de decir Dios me está hablando. Muchas veces, y quiero hacer ahorita este paréntesis, a veces cuando vamos al templo no escuchamos la palabra de Dios y no tenemos temor por escuchar la palabra de Dios. Muchos hermanos están hablando, están en el teléfono. Yo me doy cuenta que en el templo muchos hermanos, si suena su celular, se salen para contestar, o suena su teléfono, no lo apagan, o están viendo ahí sus mensajes y lo veo con niños, con jóvenes, con adultos. No hay temor. No hay temor cuando se escucha la palabra de Dios. Y eso quiere decir que lo tomamos a la ligera. No tenemos ese respeto de apagar el celular. Y no me importa quién me hable. No me importa si sea de trabajo, así sea. O mejor no entro. O mejor me quedo afuera para escuchar el mensaje si es que tengo que recibir de alguien o de alguna persona. Pero al estar escuchando la palabra de Dios, dice Habacuc, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Esa debe ser la actitud, esa debe ser la acción de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y luego viene esta expresión del profeta, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto?
siempre hay tiempos. La palabra de Dios dice un tiempo y luego otro tiempo, y la cuestión y la situación o la forma profética en que el Señor habla y dice, y habrá un tiempo y habrá medio tiempo y pasarán tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo, que las 24 horas del día es parte de ese tiempo. Y el profeta dice, Señor, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea que está diciendo que todo el tiempo, todos los tiempos, en este tiempo de pandemia, en cualquier tiempo de crisis, en el tiempo de guerra, en el tiempo de terremotos, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de escasez, en cualquier tiempo, dice Habacuc, aviva tu obra. La obra de Dios es viva. La obra de Dios, y quiero pensar en este tiempo, su iglesia. Aviva tu iglesia, Señor. Aviva tu iglesia en este tiempo. Levántala, Señor. Levanta tu obra en medio de estos tiempos difíciles. En este tiempo, hermanos, la obra de Dios debe de estar viva. La obra de Dios debe de sobresalir. La iglesia debe de sobresalir. Y al decir la iglesia estoy hablando de ti, hermano. De ti. Que se vea que hay un cristiano que tiene confianza en el Señor, un cristiano que no tiene temor, un cristiano que no, que aún a pesar de las situaciones está ahí vivo. Dice Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y nuevamente vuelve a recalcar, otra vez repite, en medio de los tiempos, hazla conocer. Iglesia, cristiano, hijo de Dios, date a conocer. Date a conocer ante el mundo. Ahí donde estás en tu casa, date a conocer. Ahí con tu familia, date a conocer. Date a conocer que tienes un Dios real, un Dios verdadero, no un Dios de religión, no un Dios de pensamiento, no un Dios ahí solamente de nombre, sino de un verdadero Dios, que cuando es de un verdadero cristiano, que cuando escucha la palabra de Dios teme. Teme por hacer también la voluntad de Dios. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué quiere decir? Que en todos los tiempos, hermanos, a hoy la gente, y en este tiempo Dios se está manifestando. Déjame decirte que Dios se está manifestando en este tiempo de coronavirus. No sé si tú lo estás viendo así. Podemos pensar que se le salió de las manos, podemos pensar que los gobiernos, que esto es de los gobiernos, que es a nivel mundial, sí, el diablo, todo eso es posible, pero Dios está en medio de esto. Dios está en este tiempo. Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. La iglesia en este momento se tiene que dar a conocer.
que hay una iglesia que predica, que quiere y que busca la salvación de los hombres. Aviva tu obra en este tiempo, Señor, que hay una salvación, que hay un infierno y que la gente puede morir de coronavirus, pero es peor ir al infierno y sufrir toda la vida. Aviva tu obra en medio de este tiempo y hazla conocer. Hazla conocer a través de nosotros, a través de tu iglesia, a través de mi vida como hijo de Dios. Voy a pasar del capítulo 3 que leímos, verso 2. Solamente en el verso 2 hemos leído, no hemos pasado de ahí. Y de ahí quiero que nos brinquemos hasta el versículo 16. Dice así: oí, nuevamente vuelve a decir el profeta, oí, escuchó, oí tu palabra, oí todo lo que hiciste, porque está haciendo una reseña de todo lo que Dios hizo y ha hecho a través de esos tiempos, cuando estuvo con su pueblo. En esa oración que está haciendo, en ese canto que está haciendo Habacuc, está recordando todo lo que Dios hizo con su pueblo, todo lo que el Señor hace en este mundo, su creación con su pueblo, lo que hizo con aquellos ríos, con aquellos montes, con aquellos abismos, con aquellos pueblos. Y dice Habacuc, oí, versículo 16, oí y se conmovieron, ¿qué? Mis entrañas. No me puedo imaginar a este personaje Habacuc tan emocional. Fíjense, tan emocional en la parte de escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos las malas noticias, cuando escuchamos cosas que pueden ser aún contra nosotros, contra nuestra familia, en nuestra situación tan débil que a veces estamos, nos afectan. Nos afectan en nuestro estómago, en el estrés, en la gastritis. Pero vean cómo al profeta igual. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Pero quiero verlo y quiero que lo veamos, hermanos, una parte positiva, no negativa. Se le conmovieron las entrañas. Y hermanos, esto no es solamente poético. Esto es real en el profeta. Se le conmovieron sus entrañas cuando escuchaba todo lo que el Señor hace. Y fíjense cómo dice, me encanta esta última parte, por eso escogí estos últimos versículos de todo el capítulo. A la voz temblaron mis labios, a la voz de Dios temblaron mis labios. Y luego fíjense cómo dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día
de la angustia. Perdón, dice, sí, bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando escuchó la palabra de Dios, cuando escuchó que Dios le estaba diciendo lo que tenía que decir, lo que tenía que profetizar, todo esto le sucedió al profeta. Se conmovieron sus entrañas, su voz tembló, sus labios temblaron. A ese extremo decir pudrición entró en mis huesos. Porque es inconmovible la presencia. Si es inconmovible la presencia de Dios, cuánto más cuando el Señor habla y aquí lo está expresando el profeta. Y dentro de mí me estremecí. Que quizá a lo mejor quisiera sentir esto que el profeta sintió, estremecerse. Y déjame decirte, hermanos, quizá a lo mejor lo hemos sentido. Quizá a lo mejor cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando esa primera parte que leímos, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, desde ahí empieza a hacer efecto su palabra en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro pensamiento. No sé si algunas veces a ti en tu persona te ha sucedido que lees la palabra de Dios y comienzas a llorar. O comienzas a decir, wow, esto que hizo Dios. Lo he sentido. Y te invito, hermano, para que lo sientas. Para que cuando leas la palabra de Dios, sientas esto que el mismo profeta Habacuc sentía. Que se estremecía cuando escuchaba o cuando recibió esa orden de Dios. Y luego, fíjense, qué cosa tan más hermosa. Dice, sí, bien estaré quieto en el día de la angustia. Sabía lo que venía. El profeta sabía lo que le iba a pasar al pueblo de Dios, que iban a ser llevados cautivos. Y ya desde el primer capítulo el Señor lo había dicho. Todo lo que le iba a pasar a su pueblo, todo lo que iban a hacer ese pueblo de los caldeos, ese pueblo grande, pero venía de parte de Dios. Si bien estaré, si bien tenemos que estar en el día de la angustia, en este tiempo debemos de estar bien y debemos de estar quietos. Quietos, y anteriormente en un capítulo anterior dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice, perdón, es el capítulo 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Fíjense cómo en la quietud también se conoce a Dios, porque Dios es el que obra. Dice el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa lo que venga, hermanos, no importa lo que pase, tienes que mantenerte quieto, esperando en Dios siempre. Y aún, como dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alégrate, hermano, vive confiado, vive contento, vive alegre. No estés triste. Si escuchas noticias tristes, eso es del mundo. Eso es para la gente que no conoce a Dios y que tenemos una responsabilidad de que la gente conozca al Señor. Pero con todo yo me alegraré. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, versículos 19, y con eso terminamos. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Termina muy hermoso este pasaje. Que el Señor es, ¿qué, hermanos? Nuestra fortaleza. Pero luego dice, el cual hace mis pies como de ciervas, que siempre vayan hacia las alturas y que nos hace andar ante cualquier situación, ante cualquier monte, ante cualquier altura difícil. El Señor nos fortalece. El Señor fortalece nuestros pies. Con nuestros pies vamos a donde queremos. Con nuestros pies vamos y hacemos lo que queremos. No estamos quietos. Y el Señor siempre te quiere llevar hacia las alturas, hacia donde tú quieras ir. El Señor te hace andar. Y en mis alturas me hace andar. Hermano, ¿confías en Dios? ¿Confías verdaderamente en el Señor? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios cumpla su propósito en ti, pero escúchalo y teme y busca al Señor y confía en Él. Tenemos un Dios grande y maravilloso. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y que esta palabra pueda llegar a todos aquellos que la necesiten, que estén en angustia, que estén en temor, que tengan miedo. Y sabemos que tu palabra nos levanta, tu palabra nos da aliento y que la solución a todo miedo, a todo temor, está en leer tu palabra, está en escuchar tu palabra, está en dedicar tiempo a meditar en las cosas grandes que has hecho a través de la historia con tu pueblo y con tu iglesia. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas cosas que no hemos hecho. Pero aviva tu obra, Señor, en medio de este tiempo. Aviva a tus hijos, Señor, en medio de estos tiempos difíciles. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro